Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, de la asignatura de Matemáticas correspondiente a primer grado de secundaria. Soy el profesor Juan Carlos Becerra Pérez y es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Yo soy el maestro Abel González Pedrero. Es un placer estar con ustedes y compartir este espacio con el maestro Juan Carlos. Durante el desarrollo de esta sesión, daremos continuidad al aprendizaje esperado. Recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares. Para ello analizaremos una forma de recolectar información, así como la manera de registrar y organizar dicha información. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son su cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz, colores que pueden utilizar para señalar o identificar lo que consideren más importante durante el desarrollo de la sesión, y su libro de texto de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Durante el desarrollo de la sesión, anoten sus dudas, inquietudes o las dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados. También les aconsejamos que anoten los datos o definiciones que consideren relevantes. Esto les ayudará a reflexionar y analizar el contenido que estudiaremos y posteriormente podrán consultar y apoyarse con la información de su libro de texto. Asimismo, pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Es muy probable que durante su educación primaria hayan aprendido a registrar información en tablas de datos, a representarla en gráficas de barras y a interpretar la información representada en este tipo de gráficas. Analizar la información concentrada en gráficas de barras nos permite dar respuesta a algunas interrogantes, como por ejemplo, en la gráfica de barras que están observando, se representó la información que corresponde al número de habitantes por entidad federativa de acuerdo con el Censo Poblacional de 2010. Una vez analizada dicha información, es posible responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la entidad federativa con menor población? ¿Qué entidad tiene mayor población? ¿Aproximadamente cuántos habitantes tiene Aguascalientes de acuerdo con el Censo 2010? Entre otras preguntas más. Ahora, quiero invitarles a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿De dónde se obtuvo la información para construir la gráfica de barras? Para ello, queremos compartir con ustedes el siguiente audiovisual. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es el encargado de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía que permita dar a conocer las características del país y ayudar a la toma de decisiones. Todo esto de manera georreferenciada, es decir, desde los espacios geográficos en donde suceden los hechos. Las estadísticas del INEGI se obtienen de tres tipos de fuentes: los censos, las encuestas y los registros administrativos. Los censos de población consisten en el conteo de todas las personas y viviendas de un país en un periodo determinado con el fin de generar la información estadística necesaria para el diseño y aplicación de políticas públicas y proyectos. En México, los censos de población se hacen cada 10 años. También se hacen censos de empresas. Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras, dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. Un registro administrativo es un documento que contiene información relacionada con una unidad. Puede ser una persona, un establecimiento u otra entidad que un servicio administrativo recaba para sus propios fines. Uno de los usos estadísticos más frecuentes de los registros administrativos es la construcción y mantenimiento de directorios. En el caso del INEGI, utiliza el censo, las encuestas y registros administrativos como recursos para recolectar información. Como observaron, recolectar y organizar datos es importante para obtener información sobre diversos temas
que pueden ser de interés para nosotros o para un grupo de personas, siempre con un propósito bien definido. Analicemos un caso. Las y los docentes de una escuela secundaria diseñaron una encuesta con la finalidad de conocer, entre otros aspectos, los recursos y medios tecnológicos con los que cuentan las y los estudiantes de su escuela, para que con dicha información pudieran realizar su plan de trabajo semanal. Si tuvieran que apoyar a las maestras y a los maestros en la elaboración de las preguntas de la encuesta, ¿qué, cómo y a quién encuestarían? ¿Cómo organizarían la información recolectada? ¿Qué instrumento utilizarían para presentarla? Les invitamos a que registren sus respuestas y las complementen a lo largo de la sesión. Tal vez podríamos empezar por preguntar nombre, edad, grado, identidad de género, entre otras preguntas. Hay muchas preguntas que seguramente podrían plantearse, pero estas deben de diseñarse considerando el propósito de la encuesta. En el caso de la encuesta sobre los recursos y medios tecnológicos con los que las y los estudiantes cuentan, ¿qué preguntas son necesarias para recolectar la información y cumplir con el propósito? En este caso, las preguntas que el equipo de docentes elaboró fueron las siguientes. 1. Nombre completo. 2. Grado. 3. Grupo. 4. ¿Con cuál de los siguientes recursos tecnológicos cuentas en tu domicilio? Selecciona solo una opción. Inciso A, televisión. Inciso B, radio. Inciso C, computadora con acceso a Internet. Inciso D, celular con acceso a Internet. E inciso E, tableta con acceso a Internet. Y pregunta 5. ¿A través de cuál de los siguientes medios estás en comunicación con tus profesoras y profesores? Selecciona una opción. Inciso A, computadora con acceso a Internet. Celular con acceso a Internet. Inciso C, tableta con acceso a Internet. E inciso D, teléfono fijo de casa. Y por último, carteles informativos pegados en la puerta de la escuela. Consideremos que una encuesta se puede realizar de distintas maneras. Por ejemplo, por medio de llamadas telefónicas, por internet, de persona a persona, así como lo hace el INEGI, o inclusive por carta. En el caso de la escuela secundaria, el equipo de docentes realizó la encuesta en línea y 1,198 estudiantes, entre alumnas y alumnos, la contestaron por este medio. ¿Cuál sería un buen método para organizar, analizar y representar la información recolectada? Una estrategia que podemos seguir para organizar los datos son las llamadas tablas de frecuencia. A partir de estas, podemos construir gráficas circulares para tener una representación de la información. Pero deben preguntarse, ¿qué son y cómo se construyen las tablas de frecuencia? En su libro de texto pueden buscar el aprendizaje esperado que estamos estudiando en esta sesión. En él podrán encontrar más información acerca de las tablas de frecuencia. En este tipo de tablas se muestra de manera ordenada la distribución de datos mediante sus frecuencias. Se utilizan para variables cuantitativas y cualitativas. Los datos se pueden ordenar en filas o columnas. En la primera columna se ordenan las variables involucradas y en la segunda la frecuencia con la que aparece. Así es, Carlos. El uso de tablas de frecuencia es una herramienta eficaz en el manejo de datos, pues nos permiten organizar y analizar los datos obtenidos. ¡Excelente! Ahora que ya sabemos qué son las tablas de frecuencia, tengamos presente que el propósito de la encuesta es conocer los recursos y medios tecnológicos con los que cuentan las y los estudiantes, y con ello, que el equipo de docentes pueda organizar su plan de trabajo semanal. Por lo tanto, vamos a centrar el análisis en las respuestas a las preguntas 4 y 5 de la encuesta. Para ello, lo primero que se hizo fue organizar los datos en tablas de frecuencia.
La pregunta número 4 dice, ¿con cuál de los siguientes recursos tecnológicos cuentas en tu domicilio? El primer renglón corresponde a la pregunta. A partir del segundo renglón, se divide en 2 columnas. En la primera se colocan los recursos tecnológicos que se enlistaron en las opciones de la encuesta. Y en la segunda, el número de alumnas y alumnos que mencionaron cada recurso, que corresponde a la frecuencia absoluta de cada dato. Finalmente, en un último renglón, se colocó el total de respuestas. Dicha tabla la completaron de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la encuesta, como veremos enseguida. De acuerdo con las respuestas, se procedió a completar la tabla correspondiente, sumando el número de veces que respondieron a cada una de las categorías de la encuesta. Esto es la frecuencia absoluta. Como podemos analizar en la tabla, el número de alumnas y alumnos que respondió que utilizan la televisión fue de 684. En el caso de la radio, un estudiante la mencionó. Para la computadora con internet se tuvo una frecuencia absoluta de 64. En el caso de tener celular con internet, la frecuencia absoluta fue de 349. Y por último, en el caso de la tableta con acceso a internet, la frecuencia absoluta fue de 100. En el último renglón colocamos el total de la suma de los valores numéricos que corresponden a las frecuencias absolutas. Es decir, 684 más 1, más 64 más 349, más 100 igual a 1198. Este valor debe de coincidir con el total de alumnas y alumnos que respondieron la encuesta en línea. Respecto a la pregunta número 5, que dice, ¿a través de cuál de los siguientes medios estás en comunicación con tus profesoras y profesores? El alumno o la alumna debían seleccionar una opción. Más adelante, se realizó una tabla que consta de 8 renglones. El primer renglón corresponde a la pregunta. A partir del segundo renglón, se dividió en 2 columnas: medios de comunicación y número de alumnas y alumnos que corresponde a la frecuencia absoluta. En los siguientes 5 renglones se escribieron las categorías que corresponden a las posibles respuestas. En este caso, computadora con acceso a internet, celular con acceso a internet, tableta con acceso a internet, teléfono fijo de casa y carteles informativos pegados en la puerta de la escuela. Y en el último renglón está el total de respuestas. De acuerdo con las respuestas de cada estudiante, se procedió a llenar la tabla correspondiente, escribiendo el número de veces que respondieron a cada una de las categorías de la encuesta. Esto es la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta con la que contestaron la primera categoría, computadora con acceso a internet, fue de 328. La frecuencia absoluta con la que contestaron la segunda categoría, celular con acceso a internet, fue de 749. Para la tableta con acceso a internet, se tuvo una frecuencia absoluta de 100. En el caso de tener teléfono fijo en casa, la respuesta tuvo una frecuencia absoluta de 8. Y por último, en el caso de la categoría de carteles informativos pegados en la puerta de la escuela, la frecuencia absoluta fue de 13. En el último renglón, colocamos el total de la suma de los valores numéricos que corresponden a las frecuencias absolutas, es decir, 328 más 749, más 100, más 8, más 13, igual a 1198. Este valor debe de coincidir con el total de alumnos que respondieron la encuesta en línea. Una vez organizados los datos en las tablas de frecuencia, las y los docentes pudieron analizar mejor la información para incluir en sus respectivas planeaciones las estrategias más adecuadas para seguir trabajando con sus alumnos a distancia y aprovechar de manera óptima los recursos y medios tecnológicos con los que cuentan. Pudimos observar cómo el equipo de docentes de la secundaria realizó una encuesta en línea, centrándose en recolectar información que les ayudará a saber con qué medios y recursos tecnológicos
contaban sus alumnas y alumnos para estar en comunicación con cada uno de ellos. De esta manera, las y los profesores pudieron realizar una planeación más adecuada de sus respectivas actividades. Por ejemplo, gracias a la información recolectada con la pregunta 4 de la encuesta, ¿con cuál de los siguientes recursos tecnológicos cuentas en tu domicilio? Las y los docentes de la secundaria se dieron cuenta que las y los estudiantes de dicho plantel disponen de televisión para ver programas educativos. Asimismo, con los datos concentrados en la tabla de frecuencia de la pregunta 5, a través de cuál de los siguientes medios estás en comunicación con tus profesoras y profesores, las y los docentes pudieron establecer estrategias más adecuadas para utilizar los diferentes medios de comunicación con los que cuentan para ayudar a sus alumnas y alumnos a resolver las dudas que pudieron tener y así realizar una retroalimentación efectiva. Para ello, es importante que al realizar una encuesta se tenga claro el propósito, pues de esto dependerá el tipo y número de preguntas que debe de contener. Asimismo, es importante que la fuente u origen de los datos provenga de información verídica. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, tenemos una gran cantidad de datos a la mano, pero no toda la información es confiable, por lo cual es necesario tener cuidado con la selección de información y verificar su origen. Así es. Fue por esa razón por la que en la encuesta que realizó el equipo de docentes en línea solicitaban que cada alumna y alumno, al responder, escribiera su nombre completo, grado y grupo al cual estaba inscrito. Esto permitió verificar que la persona que contestaba dicha encuesta efectivamente pertenecía a la escuela. Pero la encuesta no es el único recurso que sirve para recolectar información. Existen otras técnicas y herramientas, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, observación y experimentos, entre otros. Sin embargo, sea cual sea la técnica y herramienta que utilicemos para recolectar información, es importante organizar los datos en tablas de frecuencia, ya que en estas podemos organizar la información por categorías, con sus respectivas frecuencias absolutas, que representan el número de elementos que pertenecen a una misma categoría, ya que esto nos permite analizar mejor la información. Por ejemplo, debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, la compra de productos por medio de un teléfono o una computadora se ha vuelto más popular en nuestro país. El comercio en línea está en crecimiento, pues la gente está cambiando sus hábitos de compra. Un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet reveló que México tiene 52.2 millones de usuarios de Internet, de los cuales 50% ha realizado alguna compra en línea. Sin embargo, todavía existen personas que no usan este medio para realizar sus compras. Derivado de esta situación, cierta empresa de publicidad realizó una encuesta a 15,000 personas para conocer qué tipo de productos consumen y poder determinar en qué productos es necesario reforzar sus campañas publicitarias, con el fin de aumentar sus ventas. Para ello, realizaron una encuesta en línea con una sola pregunta. ¿Cuál de los siguientes productos compran más a través de Internet o directamente en alguna tienda? Seleccione solo una respuesta. Artículos deportivos, artículos para el hogar, productos de salud y belleza, aparatos electrónicos y tecnología, ropa para dama y caballero. Para analizar e interpretar la información obtenida, la empresa concentró en una tabla de frecuencias las respuestas de las personas encuestadas. La tabla de frecuencias consta de 2 columnas y 8 renglones. En el primer renglón está escrita la pregunta: ¿cuál de los siguientes productos compra más a través de Internet o directamente
en alguna tienda. Los demás renglones están divididos en dos columnas. En la columna del lado izquierdo están los productos y en la columna del lado derecho la frecuencia absoluta. En los siguientes 5 renglones de la columna izquierda están cada una de las categorías de la encuesta: artículos deportivos, artículos para el hogar, productos de salud y belleza, aparatos electrónicos y de tecnología, y ropa para dama y caballero. En el último renglón, el total de respuestas. Para completar los renglones de la segunda columna, se tomaron en cuenta las respuestas de cada una de las personas encuestadas, registrando la frecuencia absoluta con que eligieron cada una de las categorías, refiriéndose al producto de su preferencia. Las frecuencias fueron las siguientes. La frecuencia absoluta con la que contestaron la primera categoría referente a los artículos deportivos fue de 797. La frecuencia absoluta que corresponde a la segunda categoría de artículos para el hogar fue de 1749. Para productos de salud y belleza se tuvo una frecuencia absoluta de 3675. En el caso de aparatos electrónicos y tecnología, la respuesta tuvo una frecuencia absoluta de 2937. Y por último, en el caso de la categoría ropa para mujer y hombre, su frecuencia absoluta fue de 5842. En el último renglón, colocamos el total de la suma de los valores numéricos que corresponden a las frecuencias absolutas, es decir, 797 más 1749, más 3675, más 2937, más 5842, dando un total de 15,000. Este valor debe de coincidir con el total de personas que respondieron la encuesta en línea. Con ayuda de la información recolectada a través de la encuesta en línea y al concentrar las respuestas de las personas en una tabla de frecuencias, la empresa puede determinar en cuál de los productos debe modificar su estrategia para fortalecer sus respectivas campañas publicitarias. Las tablas de frecuencia que hemos visto en esta sesión son de gran utilidad para ordenar, comprender y manejar adecuadamente un conjunto de datos. Esto lo pudimos observar con los docentes en la encuesta, en donde era necesario conocer los recursos tecnológicos con los que contaban los alumnos y la forma en que se comunicaban con los docentes. O como en el caso de las tablas de frecuencia absoluta en la compra de ciertos productos deportivos, ya fuera por internet o directamente en una tienda. Incluso en nuestro país, como vimos al principio, el INEGI emplea esta herramienta estadística. Así es, profesor Abel. Dicho organismo utiliza diversas técnicas e instrumentos para recolectar la información necesaria. Del 31 de mayo al 25 de junio se realizó el Censo de Población y Vivienda 2010, en la que más de 106,000 entrevistadores recorrieron todo el país con el propósito de visitar cada vivienda y hacer algunas preguntas sobre estas y sus ocupantes. Entonces, a modo de reto, invitamos a las alumnas y alumnos a que revisen los resultados del último censo en relación al número de habitantes por entidad federativa que se llevó a cabo del 2 al 27 de marzo del presente año, para que puedan comparar dicha información. En el caso mencionado, utilizaron la técnica de la entrevista para recolectar la información necesaria de acuerdo con el objetivo del censo, y fue necesario concentrar dicha información en tablas de frecuencia, entre otras acciones. Así como lo estudiamos durante esta sesión, les proponemos que elaboren una encuesta con sus familiares y amistades sobre algún tema de su interés, por ejemplo, preferencias literarias, deporte favorito o cualquier estudio que se les ocurra. Consideren que posteriormente deberán organizar la información en una tabla de frecuencias. Para ello, pueden pedir ayuda a distancia a sus maestras o maestros. Durante esta sesión aprendimos que para recolectar información sobre algún tema específico
es necesario utilizar una herramienta, en este caso la encuesta, aunque también se puede realizar una entrevista u otras formas de recolección de datos. Consideren que la encuesta es una técnica empleada para obtener datos y analizarlos. Asimismo, es diseñada con un propósito y en función de una cierta población o muestra, se plantean preguntas específicas y concretas. Además, estudiamos que es necesario organizar la información obtenida en tablas de frecuencias. En su libro de texto pueden buscar el aprendizaje esperado que hemos desarrollado durante esta sesión. En él encontrarán situaciones contextuales similares a las que hemos explicado. También observarán que las situaciones que están planteadas en el libro están desarrolladas a partir de información que se obtuvo de una fuente verídica, es decir, la información que aparece en cada una de ellas provino de una fuente confiable, la cual puede ser un artículo periodístico o una investigación realizada por un centro especializado, por mencionar algunas. Toda esta información requiere ser analizada y organizada. Para ello, las tablas de frecuencia son un recurso muy útil, pero existen otras formas para mostrar de manera objetiva la información. Una de ellas es la que ustedes ya conocen, es decir, las gráficas de barras, pero también hay otras llamadas gráficas circulares. Estas últimas aprenderán a construirlas en lecciones posteriores. Esperamos que la sesión haya sido interesante para ustedes. Aún queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!